Pues precisamente para hablar de este tema, para resolver tantas dudas que hay alrededor, se conecta con nosotros hasta ahora Luis Villamarín, quien es investigador en conflictos, experto en seguridad, geopolítica mundial y estudios en Medio Oriente. Como siempre, muchas gracias, Luis, por acompañarnos, usted siempre tan atento a estos espacios. Buenas tardes, Lady. Un cordial saludo para la audiencia y muchas gracias por la invitación de nuevo. Luis, mire, son muchas las teorías que hay alrededor de esto, pero quisiera que usted desde su experiencia y su experticia nos contara realmente, según su teoría, lo que usted conoce, ¿qué es lo que pasó con estos dispositivos? Pues que Israel le apuntó a un punto supremamente estratégico y valioso de la estructura orgánica y de la organización interna de Hezbollah y de su capacidad operacional. Entonces lograron infiltrarse, penetrarse y trabajar primero en la organización interna para conocer todos los planes y proyectos del grupo. Y segundo, saber quién era el equipo logístico o quiénes eran los del equipo logístico que estaban encargados de conseguir los elementos en el exterior. Tercero, hacer la infiltración correspondiente y adecuar cada uno de los dispositivos, que eso sí está por verse cómo lo hicieron, si lo hicieron al mismo tiempo que se fabricó el dispositivo, si lo hicieron elaborando una parte del dispositivo y enviándolo, o si se interceptó la carga, como se rumoreó ayer, que la carga había sido interceptada en el camino y que le han colocado los chips y el elemento explosivo. Sea cualquiera de esas teorías, lo único que no nos cabe duda es que este es un trabajo espectacular de la inteligencia israelí, con un golpe demasiado importante a toda la estructura de comunicaciones y de organización de Hezbollah. Luis, ayúdenos a entender un poco la importancia, o más bien por qué el uso de estos aparatos electrónicos. Es decir, obviamente tienen una diferencia versus a un celular, pero ¿por qué son tan importantes en temas de localización y por qué son esos aparatos que justo generan este tipo de ataques tan precisos? Porque resulta que los buscapersonas fueron el aparato anterior a los celulares para ubicar grupos, para ubicar personas, para tener una comunicación más fluida. Y esos no están dentro de los rangos de los controles electrónicos ni de lo que se maneja en el ciberespacio, sino que se manejan con comunicaciones terrestres alámbricas para una base y de allí sale el mensaje inalámbrico. Entonces se pueden utilizar muchos teléfonos particulares, enviados, mensajeros y los mismos radios de gama en AM y FM de comunicación que utilizan todas las fuerzas militares del mundo. Entonces, de esa manera se estaban comunicando y a partir del 7 de octubre se notaba, de acuerdo con los estudios de inteligencia israelíes, que se había incrementado el uso de estos equipos, entonces había necesariamente que actuar sobre ellos, pero con una ventaja estratégica muy importante para Israel, que los equipos los estaban manejando son los jefes de diversas estructuras, o sea, los cabecillas de un grupo grande, el que le sigue el nivel, el que le sigue el nivel, y entonces al lograr colocarle un explosivo a cada uno de estos aparatos, pues quiere decir que se afectó fue directamente la cadena de mando o los comandantes, y de repeso, pues al hacerlos sentir inseguros con los que se salvaron, ya van a dudar muchísimo en utilizar las comunicaciones, y eso retarda o dificulta cualquier actividad que pueda hacer Hezbollah en los próximos días. Pues es que lo que usted dice, Luis, es muy importante, y nosotros que estamos a este lado del mundo también incluso entramos a dudar ahora de, por ejemplo, si en algún momento estaríamos corriendo peligro. Usted imagínese una situación donde empiezan a explotar, por ejemplo, los celulares, es decir, es algo que puede llegar a ser muy grave. Pero quiero también preguntarle, frente a esta situación, ¿cuál es ese mensaje que están mandando con este ataque? Porque algunas de las teorías dicen que también es para debilitar Hezbollah y poder entrar a atacar de una manera mucho más fuerte. Pues es la más presumible, porque démonos cuenta que la semana pasada el delegado del señor Netanyahu, que fue a Estados Unidos, exteriorizó que la única solución que había con Hezbollah en la frontera norte era actuar militarmente. Y el señor Netanyahu el fin de semana en su discurso que dio le advirtió a los israelíes que efectivamente la única forma de contrarrestar a Hezbollah era con una acción militar fuerte. Entonces da la sensación de que el primer paso, lo que se llamaría en estrategia militar, los fuegos de ablandamiento de artillería vinieron con esta acción para debilitar la capacidad de reacción y sobre todo la
la unidad de mando, porque ya no tienen ni confianza en los equipos que poseen, ni la posibilidad de comunicarse con la misma fluidez que lo hacían. Claro, ya atacaron ahí una primera frontera, entonces es más fácil llegar y atacar de una manera más fuerte. Es una situación bastante complicada, pero además Hezbollah también dijo que va a haber represalias. ¿Qué va a pasar entonces ahora? ¿Cuál es ese panorama que podríamos esperar de pronto en esta situación? Pues mire, Hezbollah tiene una ventaja estratégica interesante y táctica y logística, que es que posee muchos mejores cohetes que los que posee Hamás, porque se los ha suministrado por larga data Irán. Además, porque Hezbollah es el hijo consentido de todos los grupos terroristas del Medio Oriente de Irán. Entonces, ante esta situación de que se quedan sin la comunicación directa, se puede presentar que células aisladas, ya que ellos tienen la tendencia a inmolarse, cometan acciones suicidas y lancen todo este tipo de misiles de manera indiscriminada. Y según dicen los expertos, conocedores del armamentismo iraní, estos cohetes ya no solamente golpearían la franja norte de Israel, sino que tendrían la capacidad de llegar hasta el sur, a Eilat, a Jerusalén, a Beersheba, a Tel Aviv y a todas las ciudades importantes de Israel. ¿Y qué pasa con Israel? Porque hasta el momento no ha dicho nada, no se ha adjudicado precisamente este ataque, se presume, pues lo dicen a nivel mundial y en los medios de comunicación, que ellos son los responsables de este ataque. ¿Qué pasa entonces con ellos? No, pues Israel no va a decirlo, no lo va a reconocer porque inmediatamente se le viene el mundo encima más de los problemas que ya tiene. Y en segunda medida, ellos tienen su doctrina de defensa nacional y de ataque preventivo, de guerra preventiva, es de actuar y luego únicamente recoger resultados, pero no darse la publicidad de que lo hicieron. Simplemente es el mensaje de que no se metan con nosotros. Veamos que hace ya un mes largo eliminaron al jefe de Hamás en Irán y lo niegan y no tiene nada que ver. Y se presume que también la muerte del presidente de Irán pudo haber participación de Israel, pero siempre lo negarán, porque a ellos lo que les interesa es el hecho, sanear de peligro a su amado Eretz Israel y no tanto entrar en la publicidad de que hicimos o no hicimos. Pues mire Luis, finalmente, ¿este tipo de ataques se han presentado anteriormente o cómo se ve a nivel mundial este tipo de situaciones, por ejemplo, que se presentó, que además ya lleva bastante número de muertos y muchos heridos? Sí se habían presentado, Lady, y eso lo comenzaron a hacer precisamente en la Franja de Gaza con los jefes de la OLP y de Hamas, cuando todavía la OLP estaba considerada como un grupo terrorista. Inclusive Yasser Arafat se salvó varias veces de atentados terroristas, un atentado similar, perdón. Uno de esos es que él, por desconfianza, le dijo a su secretaria que contestara el teléfono cuando timbró, y cuando la joven levantó el teléfono, explotó y murió ella y se salvó Yasser Arafat. Entonces tenían el cuento que como tenía una nariz larga, tenía mucho olfato, pero ha ocurrido otras veces, inclusive algunos jefes de Hamas ya han sido eliminados en la Franja de Gaza en ocasiones anteriores con este sistema. Pues Luis, son muchas las preguntas, muchas las teorías, pero usted, gracias por aclararnos precisamente este panorama, si estemos, como le decía, al otro lado del mundo, es algo que finalmente nos va a impactar. Muchas gracias. Con mucho gusto, Lady, siempre atento a sus llamados. Luis Villamarín, investigador en conflictos, experto en seguridad.